ponente, letrada. Bueno, empezamos la sesión de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, con un asunto único, que es la audiencia legislativa de don Esteban Jordán González, decano territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de la región de Murcia, sobre el proyecto de ley de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. Interviene don Esteban Jordán González, decano territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de la región de Murcia. Don Esteban, muchas gracias por asistir a esta comisión. Tiene usted 15 minutos para exponer su comparecencia. Muchas gracias. Aquí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por invitar al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales en la región de Murcia para hablar de este decreto ley. Y bueno, voy a hacer un repaso por los diferentes capítulos de disposiciones adicionales. Sobre algunos capítulos, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales no tiene la opinión formada que pueda tener de otros. Entonces nos vamos a centrar en aquellos capítulos en los que sí que tenemos una opinión más formada. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre de los profesionales que tengamos instrumentos que agilicen el trabajo diario que se realiza. Es una necesidad. Es una necesidad que los técnicos estén amparados por instrumentos normativos. Bueno, en primer lugar, el capítulo 1 de esta ley, que hace referencia a la modificación de la Ley 8/2002 del INIDA, pues bueno, todo lo que sea fomentar la investigación, estupendo. Todo lo que contribuya a generar un ecosistema de innovación, estupendo. Pero siempre se echa de menos que en este ecosistema de innovación esté representado el mundo forestal. El mundo forestal se tiene que enfrentar durante los próximos años y décadas a importantes retos. Recordemos el reto de la Sierra Minera, que se están haciendo actuaciones importantes de hidrología. Posiblemente durante los próximos años se tengan que desarrollar importantes actuaciones de restauración vegetal. El reto del sistema forestal y su adaptación al cambio climático, el carbono forestal, la diversificación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, echo de menos que se haga un matiz un poco mayor del mundo forestal, ¿vale? Creando grupos de investigación o cualquier otra solución para su desarrollo. Bueno, del capítulo 2, referente a la caza y la pesca fluvial en la región de Murcia, pues se propone la prórroga de hasta 3 años en la orden de pesca. Si fuera en caza estaremos hablando de otra cosa. Hay una fluctuación de poblaciones anual que no haría viable este tipo de prórroga. Pero las poblaciones de pesca son estables, no hay durante los últimos años y décadas no se han observado fluctuaciones importantes. Entonces, pues nos parece que no hay ningún problema con respecto a esa modificación. En el capítulo 3 de la modificación de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, bueno, pues en los primeros puntos, pues, donde se habla de análisis de plazos, tal, no entramos porque entendemos que la propuesta pues ha manejado muchísima información y ha optimizado los plazos. Me imagino que en esta propuesta pues ha participado inclusive ayuntamientos con técnicos de las consejerías y tal, y se ha realizado un análisis que para optimizar esos tiempos. Sabéis que hay una cantidad de trabajos pendientes, de expedientes pendientes, y bueno, pues el trabajar conjuntamente con los ayuntamientos puede ser muy interesante
y bueno, y la modificación de los plazos de forma coordinada, pues entiendo que eso, que nadie es mejor que quien haya hecho la propuesta para opinar. Entonces ahí no vamos a opinar. Sobre el punto 11, sobre el registro de técnicos, equipos y empresas dedicadas a la elaboración de estudios e informes ambientales, bueno, pues perfecto. La verdad es que, ¿por qué tiene que haber un registro de técnicos o equipos, empresas dedicadas a la elaboración de estudios e informes ambientales? Pero se debería, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, con la derogación de esa disposición adicional, pero se debería de abrir un canal para que los profesionales pudieran interactuar con la administración. Hay una cantidad de expedientes ambientales, de evaluación ambiental simplificada, ordinaria, etcétera, que se encuentran, que están en marcha, que están iniciados, pero hay muchísimos que se paran, pues porque, no sé, porque el PDF no se abre, porque me da error, o porque me faltan los metadatos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se notifica a través de la sede electrónica, con el correspondiente plazo de 10 días para descargar la información, luego te dan no sé cuántos para responder. Bueno, pues la verdad es que a veces por cuestiones que son muy sencillas, por cuestiones como añadir unos metadatos o aportar el archivo que no tiene el error o tal, pues se pierde mucho tiempo. O simplemente dudas que pueda tener el técnico que está evaluando. Si se abriera un canal para profesionales, mediante la herramienta que sea, creemos que se podrían agilizar mucho los expedientes. Hay veces que los profesionales que estamos detrás de los expedientes no podemos interactuar con el expediente, porque es muy difícil. Personal en medio ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, hay poco, entonces pues hay que decidir si el personal atiende al público o hace expedientes. Lógicamente, pues se decide que hagan expedientes y que los desarrollen, pero creo que se podría implementar una herramienta que dinamizara, que permitiera avanzar con mayor rapidez. Me consta que en la Dirección General de Medio Ambiente se está desarrollando una plataforma para, de alguna manera, para trabajar de forma coordinada con todos los expedientes. Pues no sé si a través de esa plataforma implementarle una herramienta para interactuar con profesionales o de forma paralela, porque claro, ahora mismo la única herramienta que hay es mande usted por sede electrónica la pregunta, que ya se la responderemos. Cuando no le damos respuesta al cliente, lo que hace el cliente es que pide cita. Pide cita, ya se monta ahí una reunión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eso sí que atasca. Eso sí que atasca. Bueno, entonces, pues lo dicho, de acuerdo con la eliminación del registro de técnicos y equipos, pero deberíamos de implementar alguna otra herramienta que agilizara y que son de poco coste. ¿Vale? Bueno, también este decreto ley habla de la Red Natura 2000, del procedimiento de solicitud de informe de afección. Venimos de una época, anteriormente a la publicación de este decreto ley, pues se llegó a la conclusión de que todos aquellos proyectos que tuvieran afección sobre la Red Natura, pues deberían ser sometidos a una evaluación de repercusiones y por lo tanto, iban a una evaluación ambiental. Hay algunos casos que son un poco singulares. A nivel personal, tenemos en el despacho un expediente de traer 10 vacas a la Red Natura 2000 a una zona agrícola, ni a conservación prioritaria, ni a zona de reserva, nada, a una zona agrícola. Y ese expediente, pues anteriormente a este decreto ley, iba dirigido a una evaluación ambiental. ¿Cómo vas a hacer una evaluación ambiental? Primero para el promotor,
porque es un poco desmesurado. Y segundo, para la administración. La administración tiene que atender muchos expedientes y muchos de ellos muy complejos desde el punto de vista medioambiental o de mucho interés para nuestra economía. Entonces, poder desatascar este tipo de expedientes de Red Natura mediante un procedimiento claro, pues creemos que es muy positivo. He contado lo de las 10 vacas, la Red Natura, pero a veces te puede llevar a evaluación ambiental, bueno, el paso de una tubería por medio de cruzar un río, una tubería, yo que sé, por ejemplo, de Mancomunidad Canal del Tevía. Lleva allí la tubería 50 años. Esa tubería tiene que renovarse, pues si no hay un procedimiento claro, pues al final el expediente se dirige a evaluación ambiental. En fin, que creemos que es muy positivo que aquellos expedientes que tengan que ver con la gestión del espacio, que tengan que ver con la gestión del espacio de la Red Natura, LIC, CEPA o lo que sea, ¿vale? Que vengan descritos en el plan de gestión, pues esos dos casos que no se han sometido a evaluación de impacto ambiental. Pero este tercer caso de proyectos que no tengan incidencia sobre los elementos singulares de la Red Natura, pues que sea sometido a una evaluación de repercusiones para que obtenga su informe favorable del responsable de la Red Natura 2000. Ojo, que no estamos hablando de una evaluación de repercusiones ligera, que indica el decreto ley y se debería hacer para dar seguridad. Yo hablo por mis colegiados. Se debería establecer un procedimiento, unos contenidos mínimos de ese estudio, de ese estudio de repercusiones. Entendemos que se debe parecer a una evaluación ambiental simplificada en pequeñito, solamente referida a los elementos de la Red Natura 2000. Podría ser un buen esquema comparativo, pero debería desarrollarse sin tardar mucho porque nos daría mucha seguridad tanto a los profesionales que trabajamos como a los técnicos de la administración para resolver casos, ¿vale? Bueno, entonces concluimos que en el tema de la Red Natura 2000 nos parece bien, pero que necesitamos ese documento de contenidos mínimos para saber exactamente cómo articulamos esos documentos técnicos. Respecto al capítulo 4 de medidas tributarias de simplificación administrativa en materia de función pública, el caso del cambio de uso en terrenos agrícolas abandonados. Bueno, este decreto ley pide que ese cambio de uso sea avalado por un técnico competente. Pues bien, pero es que, bien por respecto a los profesionales que represento, pero también respecto a la administración. A ver, por ejemplo, ahora está muy de moda los campos solares. Los campos solares muchas veces pisan el límite entre terreno agrícola en abandono, forestal consolidado. Pues es interesante que un profesional, un ingeniero técnico forestal, un ingeniero de montes o alguien de la rama forestal, haga ese informe diciendo esto es agrícola, o esto es agrícola en abandono, o esto ya es monte, esto ya tiene elementos, ¿vale? Quien más gana, bueno, yo creo que es la sociedad, porque si no lo hace un técnico, lo tiene que hacer la administración. Y la verdad es que la administración de medio ambiente, concretamente medio natural, pues con muy poca información desarrolla unos informes bestiales. Pero yo creo que en otros ámbitos no sucede. En otros ámbitos tienes que aportar información, documentos técnicos coherentes, desarrollados, etcétera. Entonces, pues creo que también puede contribuir a desatascar la cantidad de expedientes que hay. Luego otra cuestión bien diferente son las forestaciones de tierras agrícolas, que se hicieron en los años 80, los años 90. Se da la opción de hacer el cambio de uso, condicionado a que se devuelvan, a que se reintegren todas las cantidades, la cantidad de instalación, o sea, lo que costó hacer la plantación, el coste de mantenimiento
y la prima compensatoria. Indica que se debe hacer el reintegro actualizado. ¿Actualizado a qué? Al IPC, tal. Eso luego genera una cantidad de debate increíble entre los jurídicos, los técnicos, los promotores, etcétera. Yo matizaría cuando se refiere a actualizado, a qué índice, respecto a qué índice. Luego, ahí, respecto la opinión del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales es que no todas las superficies deberían revertir. Hay casos de superficies que, bueno, que tienen una muy baja cobertura, que no tienen biodiversidad, que los árboles están secos, los hay porque no se hizo una buena elección de especies, o están en terrenos margosos y no se han desarrollado. A lo mejor la plantación arbórea no era lo adecuado, tendría que haber ido, no sé, una plantación de matorral, o en fin, va a tener una serie de problemas sanitarios y tenemos una plantación de muy bajo valor. Pues en ese caso sí, pero en otros casos se ha desarrollado correctamente la plantación. Tenemos una masa que ha crecido, que es biodiversa, que secuestra carbono, que alberga fauna. Pues yo creo que ese tipo de casos deberían ser excluidos, ¿vale? Pero insisto, hay muchos casos de muy baja calidad que ahí pues no vemos ningún problema, ¿vale? Bueno, pues otra opción, otra alternativa al reintegro es disponer de otra superficie equivalente. Si quitamos 10 hectáreas aquí, las ponemos en otro lado. Ojo, con 5 años de mantenimiento, pero yo añadiría certificado por un técnico. Es decir, que no me valga el hecho de que hayan pasado los 5 años. No, que pasen los 5 años y que alguien certifique que tenemos allí una plantación arraigada. Porque pueden pasar 5 años, haber hecho el mantenimiento y que hayamos fracasado, ¿vale? Bueno, entonces, pues eso, por concluir ese tema, el tema de la repoblación de tierras, de la forestación en tierras agrícolas, sí, pero definiendo el límite de cuándo se puede y cuándo no se puede. Que eso también genera mucho debate. ¿Qué entendemos por tierras agrícolas que hayan fracasado en cuanto a su desarrollo? ¿Dónde situamos la línea? Eso, si no se desarrolla aquí, pues que se desarrolle en instrumentos posteriores, pero que esté, o instrucciones internas, de alguna manera que nos sirva para aclararnos. Bueno, pasamos a las disposiciones adicionales. La primera, la de las vías pecuarias. Vamos a ver, el tema de las vías pecuarias es complejísimo. Por hacernos una idea de técnicos, en la Dirección General de Medio Natural tiene 4 unidades territoriales. Pues cada unidad territorial tiene un técnico dedicado exclusivamente a las vías pecuarias. Sacan una cantidad de expedientes muy alta. Sacan al año aproximadamente 1000 expedientes. Eso quiere decir que cada día laboral, suponiendo un año laboral de 220 días, salen de ahí 4 expedientes. O sea, cada técnico cada día tiene que sacar un expediente para estar al día. Y aún así llevan retraso. Hay muchísimo trabajo. Aparte de los técnicos, hay jurídicos y bueno, no sé, digamos que un 20% del trabajo de la Dirección General que se centra en las vías pecuarias. Entonces, bienvenidos sean aquellos instrumentos que permitan simplificar el tema un poco. Tenemos 3.000 kilómetros de vías pecuarias. Parece que es una cifra redonda, pero bien calculada serán 3.005 kilómetros aproximadamente, con la capa más actualizada de vías pecuarias. Son muchos kilómetros, muchos expedientes. Tenemos algunos problemas, como el que se intenta resolver con este decreto ley, pero que no se han originado estos últimos años. No. Por ejemplo, la propuesta de esta ley va dirigida a las zonas urbanas, y zonas urbanizables sectorizadas. Un ejemplo de zona urbana. Muy bien, voy ya acabando. Un ejemplo de zona urbana puede ser
una vía pecuaria que entra al centro de Caravaca. A ver, ese cambio en el territorio pues viene ocurriendo desde hace 60 años. ¿Cómo vamos a proponer ahora cambiar las calles? Pues tenemos que ajustarlas al planeamiento. Ojo, esto debe salir debe ser debe venir reflejado en la ordenación en la ordenación municipal. Aparte de zonas urbanas, tenemos polígonos industriales que pues ocupan vías pecuarias de hace a lo mejor 40 años, desde los años 80. ¿Cómo vamos a cambiar ahora el polígono? Es mejor buscar un ajuste en el planeamiento, buscar alternativas que puedan compatibilizar. Bueno, tengo aquí en mi documentación un montón de casos. Nuestra impresión, bien, pero ojo, que hay más problemas en las vías pecuarias y se necesitan aumentar el número de instrumentos para flexibilizar. No os imaginéis la cantidad de problemas que hay en vías pecuarias que no tienen solución. Hemos dicho zonas urbanas, zonas industriales, autovías que seccionan las vías pecuarias. O sea, que incluso este decreto ley se queda corto, ¿vale? Y la última, la ampliación de plazo en los expedientes de línea de amojonamiento. Son numerosos los trámites que encierra un expediente para dar garantías precisamente a los propietarios. Se comen los 12 meses que había previsto fácilmente. O sea, lo de los 18 meses es estupendo. Y a su vez coincide con lo que dice la Ley de Patrimonio Nacional. ¿Vale? Y aquí finalizo mi exposición. Muchas gracias, don Esteban, por su exposición. Comienza ahora el turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al exclusivo objeto de formular preguntas o solicitar aclaraciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene doña María Dolores Martínez Pais. Tiene usted 5 minutos. Muchas gracias. Le estamos agradecidos desde el Grupo Socialista, señor Jordan, sus atribuciones y su ampliación de información, y queríamos hacerle unas cuestiones, pero vamos a exponer nuestra postura. Continuamos con este debate de decreto ley que el Gobierno regional vuelve a utilizar la pandemia para seguir camuflando estas oportunidades, y que no existe este decreto ley, los apartados que incluye no corresponden a ninguna urgencia, y se denota la oportunidad y la deriva de la crisis sanitaria para introducir estas modificaciones, y que ha sido un decreto ley que surgió sin participación pública ni transparencia, y ha utilizado este proceso ordinario, no ha utilizado el proceso ordinario de la Asamblea en un principio, y con lo cual hace un fraude de ley utilizando esta fórmula de decreto ley para evitar esos controles tanto del Consejo Económico, Social y Jurídico. Mientras que Europa y el Gobierno de España y los gobiernos de casi todas las comunidades aprueban leyes para proteger el medio ambiente, Murcia permite la relajación de esos controles ambientales, perjudicando gravemente a la economía de la región de Murcia, tanto a sus trabajadores, a los pymes, y nos perjudica todo con referencia a la salud. Nunca hay que olvidar ese punto de vista. Y corresponde a este decreto a una total desprotección ambiental, y debemos de tener presente que nuestro Estatuto de Autonomía, la protección del medio ambiente, es competencia única y exclusiva de la CARP, y las funciones de evaluación ambiental y sus programas y planes deben de estar atribuidas siempre a la Administración regional por la Ley 4/2009. Pero parece ser que el Gobierno de López Miras lleva a la deriva nuestras políticas, las políticas de sus socios negacionistas, y sigue al amparo de ese rumbo. Desde el Grupo Socialista decimos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas mejor, y estos decretazos no ayudan a la recuperación de la pandemia, todo lo contrario. Desde el Partido Socialista sabemos que la mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza, la biodiversidad, y con ello garantizamos la salud ambiental de todos los murcianos y todas las murcianas. Quería trasladarle una pregunta, señor Esteban. ¿Qué opinión le merece que seamos la única región con una carente ley forestal? La única región de la comunidad autónoma de toda España que no poseemos una ley regional
forestal. Ni tenemos una ley regional forestal, ni tenemos el instrumento fundamental de planificación forestal como son los planes de ordenación de los recursos forestales. Como sabemos, Murcia es la zona cero del cambio climático y el papel esencial de los montes y los espacios forestales de la región siempre y en muchos aspectos van a ayudar a esa lucha contra la desertificación y la conservación de la vida silvestre. Nos preocupa enormemente esa falta de normativa. Y de este mismo modo tampoco terminamos de entender cuál es la conveniencia de modificar el órgano sustantivo que ha de decidir sobre la explotación agrícola de las áreas naturales, seminaturales o incultas para que deje de ser forestal o sea el competente en materia agrícola. Desde el Grupo Socialista nos gustaría tener su opinión y nos diese su punto de vista ante esa modificación que afecta a las zonas forestales. ¿Ve adecuado también esa reversión de zonas agrícolas a superficies de monte reforestado? ¿Cree que desde la comunidad autónoma han tenido en cuenta realmente el eventual impacto de nuestro medio ambiente y nuestro medio rural? Bueno, este decreto ley, nuestro gobierno regional ha recurrido siempre, como hemos dicho, ella es la tercera modificación de leyes medioambientales y también es un palo y es otra vuelta a la Ley 3/2020, la de recuperación del Mar Menor. Evitan así la ampliación y con todo ello las intervenciones de terrenos ocupados por las actividades económicas y generadas que sustancian y que mantienen todo lo anterior expuesto. Desde el PSRM solicitamos a la vez que el Gobierno regional que abandone esa política de desprotección de nuestro medio ambiente, que se sume a la transformación hacia esa economía verde que respete los valores, la protección y defensa de nuestra naturaleza tan necesaria para los que vivimos y seguimos y debemos consagrar lo que es la Constitución española. Este decreto ley decía de simplificación administrativa, pero no es simplificación administrativa. Lo que quiere decir es desprotección. Tenemos un grave problema en la región. Desde la Consejería responsable de proteger el medio ambiente sabemos que no funciona. Como usted bien ha remitido, falta personal, falta instrumentos, falta ese cuidado y queda patente esa falta de personal en las direcciones generales, no solo en la de medio natural, también en la de medio ambiente, en la del Mar Menor, como las informaciones que nos dio nuestra directora general del Mar Menor. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos la necesidad de simplificar y agilizar, sí, pero estos trámites administrativos, pero hay que tener recursos humanos e incrementar esos gastos económicos, eso es la única vía de garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger nuestro medio ambiente. Con este decreto que hoy debatimos sabemos que es un montaje político, que con la excusa de esa simplificación anteponen los intereses económicos de esa red clientelar a esos intereses del medio natural y lamentablemente con lo que conlleva a nuestra salud. Para concluir, este decreto no responde a ninguna razón de urgencia, vuelvo a repetir, es una deriva a una crisis económica futura y esta desregulación de mínimos de los procedimientos ambientales estaremos afectados todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora por el Grupo Parlamentario Mixto doña María Marín Martínez. Tiene usted, doña María, 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, señor Jordán, agradecerle su visita y que nos haya expuesto su visión sobre este decreto. Evidentemente, estas comparecencias no tienen por objeto el entrar en debate con el compareciente ni nada por el estilo, y además con los 5 minutos que tenemos, que nos dan de tiempo para hacer nuestra exposición, es imposible entrar a fondo en las cuestiones tampoco que nos plantea ni el decreto ni el compareciente, ¿no? Hay muchísimas cosas de las que usted ha hablado, con las que nosotros desde luego no estamos de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo en una fundamental, señor Jordán, que es bienvenido cualquier instrumento que permita simplificar el trabajo. Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Pero pasa una cosa, este decreto no es un instrumento para facilitar el trabajo, es un instrumento más arbitrado por este gobierno regional a lo largo de toda la pandemia junto a otros decretos que también ha sacado, que para lo único que sirven es para el desmantelamiento ambiental integral que se está llevando a cabo en la región de Murcia, tanto a nivel normativo como a nivel de organismos y de administraciones públicas. Y esto incluso está dicho por algunos de las propias directores y directoras generales que trabajan en medio ambiente, en agua y en mar menor en esta región. Además, el uso de la fórmula decreto-ley no es casualidad ni es accidental, sino que tiene totalmente esa intencionalidad. Como le digo, nosotros ya cuando debatimos este decreto en el Pleno, pues ya hablamos de todas las medidas tremendamente polémicas que incluye este decreto. Como le digo, no tengo tiempo para volver a enumerarlas aquí, pero nos parece que es un decreto más de los que ha ido articulando este gobierno regional a lo largo de la pandemia, que para lo que sirve es para rebajar las garantías ambientales de la región de Murcia. Es para lo único para lo que sirve, ¿no? Creemos que a lo largo de esta pandemia se han ido modificando leyes con la excusa de la mitigación del impacto del COVID. Se han ido alterando leyes como las leyes de protección ambiental integrada, la ley de puertos, la ley del suelo, la ley de la vivienda, decretazos que han permitido aumentar la contaminación y los vertidos en general en la región de hasta un 30%, y creemos que este decreto va en esa misma línea, ¿no? Yo, de todo lo que ha comentado usted, he entendido perfectamente la postura en diferentes temas. Solamente le iba a hacer dos preguntas. Una la ha hecho ya mi compañera, la diputada Martínez Pais, sobre la ley regional forestal. Y la segunda, pues, si podía usted ampliar un poquito, porque no me ha quedado muy claro cuando ha dicho usted... Cuando ha hablado usted de la declaración de impacto ambiental cuando afecta a zonas de la Red Natura 2000, hablaba usted de declaración de impacto ambiental en pequeñito. Si podría usted pues ampliar un poquito más qué ha querido decir con eso, porque no me ha quedado muy claro. Y nada más, señor Jordán, volver sinceramente a darle la bienvenida a esta casa y agradecerle su comparecencia, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra desde el Grupo Parlamentario Vox, el señor Carrera de la Fuente, por una duración de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, don Esteban, por sus explicaciones. Voy a ser muy somero. Bueno, no haga usted mucho caso de los mítines políticos. Aquí no nos convencemos unos a otros nunca. Lo que pasa es que nos echamos de vez en cuando un poco de política. En realidad estas comisiones en concreto son muy técnicas, o sea que le agradezco porque ha hecho usted una exposición muy técnica sobre la ley, y ahora yo le voy a pedir que me aclare algunos puntos de los que usted ha comentado para que después podamos nosotros hacer las enmiendas a este decreto ley. En concreto, ha comentado usted algo en el capítulo cuarto sobre que el medio natural crea informes sin información, grandes informes sin información. Me gustaría que me aclarara un poco más ese comentario. Después tiene usted... Después lo va usted apuntando y después tendrá su momento. No podemos, digamos, hablar... Y después en las disposiciones adicionales ha comentado usted de que habría que aumentar los instrumentos para solucionar en caso concreto pues, los temas de las vías pecuarias. Sí he visto bastante preocupación sobre el tema de las vías pecuarias cuando vienen ayuntamientos y hablas con ellos y tal. Me gustaría que
que si puede usted concretar un poco más a qué se refiere cuando aumentar los instrumentos para solucionar este tema parece ser complejo. Y nada más, don Esteban, muchísimas gracias. Bueno. Interviene el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Juan Antonio Mata Tamboleo. Gracias, señora presidenta. Primero, señor Esteban, muchísimas gracias por aceptar la invitación que se lanzó desde mi grupo y también, por supuesto, por la exposición que nos ha hecho ahí, que clarifica mucho lo que creo que el planteamiento que ya viene reflejando el decreto ley. En este decreto ley se suma a los ya elaborados en el anterior periodo legislativo del año 2020, que buscaban esa simplificación, ¿no? Es decir, darle opción a la economía a recuperarse lo antes posible, pero además siempre garantizando esa protección ambiental. Y estamos viendo ya en la región de Murcia, yo creo que el reflejo de esa iniciativa, ¿no? Esos cambios normativos. El paro en el mes de septiembre se redujo en más de 7.000 personas, un casi 30%, con lo que además la cifra se sitúa por debajo de los datos del año 2008. La caída del paro en la región fue más del triple de la registrada en todo el conjunto del Estado, con lo cual de ahí la importancia. Al final estos decretos leyes son necesarios, como usted ha reflejado, por agilizar los trámites y los plazos, optimizar esos recursos materiales y humanos que tiene la administración regional y también, por supuesto, adaptar la legislación regional a la estatal. Por supuesto, como digo siempre, repito, desde el máximo respeto por el medio ambiente. Y en concreto, este decreto ley ha sido elaborado con la participación de los diferentes sectores a los que afecta. O sea, ha habido toda una batería de consultas durante su trámite y el objetivo al final del decreto, como digo, era facilitar al final es que la economía y todos esos tipos de sectores que se sienten afectados por los problemas que vienen arrastrándose desde el tiempo puedan resolverse. Sobre la fórmula, y contestando, porque estoy en mi obligación de contestar tanto al Partido Socialista como a Podemos, sobre la fórmula del decreto ley, el Gobierno de España ha realizado en estos 2 últimos años más de 100 decretos leyes, la mitad de ellos fuera de pandemia. O sea, nos podemos dar una idea del mal uso que realizan realmente desde el Gobierno de España. Y dejemos ese tema ahí porque creo que no es motivo de esta comparecencia. Decía usted, y lo comparto plenamente, es que la excesiva burocracia se ha convertido en un problema y en un freno también al desarrollo. Y el decreto ley, como usted ha expuesto, pues dedica parte de su contenido a modificar la Ley de Protección Ambiental Integrada, que lo que viene a hacer es adaptarla a la normativa estatal, que también se ha ido reformando durante los últimos tiempos para simplificar y agilizar esos trámites, esos plazos administrativos en todos los procedimientos de evaluación ambiental. Y esto nosotros entendemos que no es una merma en el nivel de protección de las zonas y espacios naturales, tampoco se eliminan trámites, sino que se acortan, como bien ha expuesto usted, esos plazos y otros se acompasan a la legislación estatal. Y me gustaría su opinión respecto a esto en concreto, es decir, ¿hay una merma de protección ambiental de los espacios naturales? Además, hace usted referencia también a esa disposición adicional sobre los informes de repercusión en la Red Natura 2000, que al final viene a desarrollar también la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013 estatal. Y era necesario, porque hay que clarificar ese procedimiento que usted ha expuesto, dar mayor seguridad jurídica a las empresas, a las particulares, a los organismos públicos que llevan a cabo obras, proyectos, actividades susceptibles de afectar a la Red Natura. Al final, un procedimiento claro siempre va a resultar en una mayor protección del medio ambiente. Sobre el tema del IMIDA, bueno, ha hecho una pequeña valoración. Yo creo que es positivo, sobre todo también trasladar ahí el Observatorio del Mar Menor, es decir, donde hay conocimiento, donde hay una amplia experiencia en el desarrollo, en la investigación y la innovación, bueno, pues que se dote de las herramientas necesarias al IMIDA para que siga de cerca la evolución del Mar Menor. Creemos que también es positivo. Además, siempre supervisando el trabajo que van a realizar directamente tanto universidades como los centros de investigación que hay en la región de Murcia. El tema forestal, que es su punto fuerte, su experiencia, al final, su día a día. El gobierno regional ha invertido más de 18 millones de euros en los últimos años en proteger, en restaurar y en reforestar más de 6.000 hectáreas de terreno y además ha acondicionado más de 240 kilómetros de vías forestales.
el Gobierno regional también ha elaborado un plan hidrológico forestal que fue remitido al Gobierno de España en el año 2020, hace ya más de un año realmente, y no ha obtenido respuesta ni se ha informado por parte del Gobierno de España. Creo que tampoco es una buena noticia. El Gobierno regional sigue trabajando en proporcionar herramientas para el fomento de la silvicultura, de la gestión forestal sostenible, y en eso creo que usted también conoce que se está trabajando en el Life Forest CO2, ese programa europeo que ha facilitado que se conozca realmente en varias especies que al final las labores silvícolas en qué se traducen en cuanto a captura de CO2 y en mitigación del impacto del cambio climático, y por tanto poder generar créditos que favorezcan que los propietarios forestales puedan realizar esas labores de protección contra incendios, contra plagas, y decir que hay una gestión forestal sostenible. Eso creo que también es muy importante y el Gobierno regional está poniendo mucho empeño en eso. Por tanto, y en esto quiero hacer especial mención sobre el tema del cambio del uso forestal al agrícola. Para nosotros creemos, y esto porque quiero su punto de vista, evidentemente teniendo en cuenta, como usted bien ha dicho, qué características tienen esos terrenos que quieren devolverse, o sea, que haya un técnico detrás que se faculte o que diga realmente si es necesario o es posible ese cambio, siempre teniendo en cuenta la protección de esos valores naturales del espacio, y que por supuesto haya un informe, como así recoge, de la Dirección General del Medio Natural para hacer ese cambio. Pero quiero que me dé su opinión sobre el uso agroforestal. Es decir, cuando se conjuga, porque muchos de esos cambios o de esas reversiones generarán espacios agroforestales, ¿no? Y eso creo que es positivo porque muchas veces, además de la biodiversidad que se genera, es que sirve de freno a los incendios forestales. Es decir, se está hablando mucho de reforestar, pero creo que deberíamos de empezar a hablar mucho más de esa silvicultura, de esa gestión forestal, es decir, de mantener y conservar en óptimo estado las masas forestales que actualmente tiene la región de Murcia. Y por mi parte, solo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Jordán, le toca contestar a los grupos parlamentarios. Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Perdón. Perdón. Bueno, pues no tenemos los PORF, pero esas directrices que necesitamos para la ordenación de la gestión forestal sostenible las hemos cogido de la estrategia forestal de la región de Murcia y del plan de adaptación al cambio climático que también tenemos desde el año 2018. Aún así, insisto en que se siga trabajando activamente en esa ley, que es una cosa necesaria. Sobre la conveniencia del cambio del órgano sustantivo. Bueno, pues yo la verdad es que no me había preguntado por qué, pero viendo las opiniones de los jurídicos de la comunidad autónoma, decían: órgano sustantivo significa el órgano competente para autorizar. ¿Por qué me viene a mí, a medio natural, por qué me viene a mí un proyecto de regadío? Alguien que quiere quitar
o que quiere hacer un cambio de uso de terrenos forestados a agricultura de secano de regadío o lo que sea, ¿por qué lo tengo yo que autorizar? Pero si esto es el que le compete, el que tiene que autorizar es otro, es quizá agricultura. Entonces, claro, cuando te lo explican, dices, ostras, pues lleva razón. Dice, a mí lo que me tienen que pedir es el informe de monte. Entonces es una cosa sencilla, simplemente que el sustantivo es el que autoriza, es el que entiende del proyecto que se pone en marcha, ¿vale? Entonces, a mí sí que me cuadra. Vamos a ver, el tema de la cantidad el tema de la reversión de superficies forestadas a agrícolas, ¿esto cuánto supone? Lo que supone lo tenemos que medir en términos de superficie o en términos de calidad. Ya hemos dicho que bajo esta fórmula solamente deben entrar superficies forestadas que tengan ahora mismo un problema sanitario, que no se hayan desarrollado. De esas las hay, ¿no? Yo he visto muchas. También he visto otras que se han desarrollado estupendamente. Entonces esas no son objeto de esta fórmula, ¿vale? Si son esas las superficies, si son las degradadas, las de bajo valor ecológico, forestal, etcétera, pues debemos entender que la repercusión no debe ser significativa. No sé si me dejo alguna pregunta, pero pasando a las preguntas de María Marín, pues también pregunta por la ley regional forestal, si es una cosa que se debería trabajar en ella, se debería generar un grupo de trabajo. El Colegio de Forestales se presta voluntario a participar en ese grupo de trabajo. Claro, María se hace la pregunta de qué significa una declaración de impacto ambiental en pequeñito para aquellos expedientes vinculados con la Red Natura 2000. En pequeñito quiere decir que hasta ahora, ya lo he dicho antes, hasta ahora entendíamos que cualquier proyecto dentro de la Red Natura, por pequeño que fuera, tenía que ir a una evaluación ambiental. Eso es un procedimiento terrible. Decimos que puede haber un procedimiento paralelo que atienda a los impactos sobre los elementos singulares o de interés para la Red Natura 2000, y ese procedimiento consiste en que el responsable de la Red Natura, que en este caso es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, te da el informe de afección a la Red Natura 2000. Te dice pues que no afecta. Si no afecta, puedes hacer tu proyecto, y si afecta, se acabó ahí tu proyecto, ¿vale? Bueno, pues para que la Comunidad Autónoma genere ese informe, tiene que haber un estudio de repercusiones. Lo que quiero decir es que ese estudio de repercusiones que sea completo, que tenga un índice completo, que siga la estructura de una evaluación de impacto ambiental, que siga la estructura de análisis de alternativas, de diagnóstico, de inventario de recursos naturales, de análisis de posibles impactos, de atenuación de los mismos, incluso su vigilancia ambiental. O sea, como una evaluación de impacto ambiental en pequeñito, porque una evaluación de impacto ambiental encierra muchísimas cosas. Si aquí decimos que el elemento que tenemos que hay que evaluar es la Red Natura, pues nos centramos en la Red Natura, pero integral, pues como una evaluación de impacto ambiental en pequeñito. Y eso es lo que esperamos que salga en un documento. Ese documento que pone el decreto ley, que hay 6 meses, pues salga en ese documento, y que sea completo. Para dar garantía, para que los profesionales tengan claro cómo elaborar ese documento, y para que los funcionarios que lo evalúen que tengan ahí pues garantía de que se está haciendo bien, ¿vale? Bueno, con respecto a las preguntas del PP, pues esa pregunta de sin información del capítulo 4, la verdad es que no la he entendido. Pero bueno, voy a pasar a la de los instrumentos de las vías pecuarias. A los instrumentos de las vías pecuarias, vamos a ver. Las vías pecuarias, ya hemos dicho antes que son 3.000 kilómetros. Hasta que no los calculas no te das cuenta de la cantidad de kilómetros que hay. Pero detrás de algunas de ellas, o de muchas de ellas, hay una problemática que hasta que no las analizas no te das cuenta, ¿vale? Y
tenemos problemas en zonas urbanas. Zonas, por ejemplo, en Caravaca hay una vía pecuaria que llega hasta donde están los juzgados, hasta el propio centro, hasta el corazón de la ciudad. Y que ahora mismo pues no se nos ocurriría cambiar la estructura de la ciudad. También tenemos pues, en zonas industriales, como he dicho antes, en cruces con autovías, ocupaciones de... Bueno, pues hay múltiples problemas. Claro, esto para el técnico, que hemos dicho antes que hay 4 técnicos, o sea, que hay un alto porcentaje de personal dedicado a esto, aunque no se vea, pero hay un alto porcentaje de personal dedicado a esto. Claro, los técnicos lo que necesitan son instrumentos normativos que en algún sitio avale sus decisiones, que tenga respaldo jurídico. Los jurídicos también necesitan lo mismo. Bueno, pues en este sentido, bienvenidos sean los instrumentos que contribuyen a clarificar, porque ahora mismo tenemos los 3.005 kilómetros deslindados, tenemos muy poquitos. Amojonados, creo que ninguno. Con clasificación tenemos solamente una parte. Y en estudio, pues tenemos posiblemente un 40 o 50% de estudio a veces de trazado. O sea, imaginaros las herramientas que tiene un técnico para defenderse ante esa incertidumbre, ante la cantidad de trabajo y la incertidumbre. Entonces, bienvenidos sean todos estos instrumentos donde aclaren lo que hay que hacer y que se trabaje y que ayuden a tomar decisiones que son solicitadas por ayuntamientos y que son necesarias, para el desarrollo de las ordenaciones de los municipios. ¿Vale? Bueno, respondiendo a las preguntas de José Antonio Mata, ¿este decreto ley encierra una merma de protección ambiental en los espacios naturales? Pues no. Yo la verdad es que no la veo. Si lo hubiera visto, pues no lo sé. A lo mejor es que por mi profesión es como cuando eres médico. Haces una operación a corazón abierto y no te da, ¿sabes? Y no te da ningún tipo de reparo. No sé, simplificar los trámites de los del Linde me parece positivo. Aclarar el tema de las vías pecuarias lo veo positivo. Porque, no sé, porque agiliza los procedimientos. El tema de las forestaciones de tierras agrícolas a día de hoy se está haciendo. Lo único que los técnicos están en vilo, ¿sabes? Porque no tienen suficiente respaldo normativo. Ojo, que lo que nosotros pretendemos aquí, esto no es un invento, esto ya está hecho de Castilla-La Mancha. Pues yo creo que esto está copiado de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha se hace así. El que propone un cambio de uso devuelve la pasta, presenta el recibo como que ha devuelto y a funcionar. O sea que no somos los únicos. Y ojo, estamos haciendo referencia, como he dicho antes, a superficies degradadas. Con lo cual, pues no sé, no veo esa incidencia ambiental negativa sobre los espacios naturales. Bueno, José Antonio ha hecho una apreciación y es que sí se está haciendo inversiones en selvicultura, en red viaria, últimamente en aprovechamiento de biomasa. Hay un grupo operativo por ahí, bueno, hay dos grupos operativos. Me gusta decirlo porque hay dos grupos operativos que trabajan en biomasa y es algo positivo. Es algo muy positivo. Luego también tenemos los resultados del AI4 CO2, que es un proyecto es un proyecto relevante a nivel nacional y creo que a nivel europeo, donde se acaba demostrando que una hectárea de selvicultura secuestra al año produce un secuestro adicional de absorción antropógena neta de 1 tonelada por hectárea de año. 1 tonelada, un crédito, fijaros ahora que está el crédito del sector difuso a 64-65 euros la tonelada, lo que supone económicamente, ambientalmente, la contribución que podemos hacer a una economía baja en carbono, pero sí que solicito mayor apoyo para trabajar con la Oficina de Cambio Climático. Bueno, mayor. Se está trabajando en eso, pero sí que solicitaría apoyo
para convencerlos de que modifiquen su Real Decreto 163 del año 2014 para incluir la silvicultura como una opción de créditos que pueden ir al mercado, ¿vale? Eso, aprovecho aquí la oportunidad para solicitar ese apoyo continuado, ¿vale? Continuado. Bueno, muy bien, y ya voy rematando con la última pregunta. Vamos a ver, el cambio de uso de forestal a agrícola. ¿Puede ser positivo en algunos casos? A ver, en los espacios forestales cerrados homogéneos siempre excluyen muchos elementos de biodiversidad. Por ejemplo, ahora se está pensando en la introducción del lince en una zona de las tierras altas de Lorca. Muy importante que haya zonas agrícolas, zonas forestales, para que el conejo esté en las agrícolas, para que haya ecotono. Es verdad, últimamente también desde el punto de vista de los incendios forestales se ha caído en la idea de que si tenemos discontinuidades en el territorio es más fácil para atajar. Es positiva. Una distribución mixta agroforestal, y eso es positivo. Y también remato diciendo que la silvicultura es posiblemente más importante que las plantaciones. Es una cosa difícil, pero ahora mismo tenemos una cantidad, tenemos 308.000 hectáreas de forestal arbóreo y aumentando. Lo que tenemos es que cuidar mucho lo que tenemos. Bueno, aquí finalizo la exposición. Seguro que me he dejado alguna pregunta, pero bueno, perdonad. Muchas gracias, don Esteban. Señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.